Profe, perdón, por ahí. Sí, es que esto de encontrar el micrófono es un camello. Bueno, felicitarte, Angeliquita. Yo creo que lograste transmitir gran parte de lo que queríamos que se lograra. Este tipo de monitoreo que es muy rutinario, lamentablemente muchas veces no es apreciado en su verdadera dimensión. Y como nos mostraste, cuando un elemento como esto se utiliza de una manera adecuada, nos permite tener una apreciación de las condiciones del paciente de una manera más adecuada. Yo soy de los que todavía sigo peleando de que si se mide una PVC de manera adecuada, vamos a obtener mucha información y no podemos ser tan desagradecidos de decir que eso ya no sirve. Si uno utiliza eh, una medición de PVC de manera juiciosa, ojalá de manera dinámica, incluso teniendo la oportunidad de contrastarla contra cambios en la línea arterial. Muchas de las cosas que haremos con los pacientes seguramente van a tener mucha más utilidad. Lo que dijiste con respecto al catéter de Swangas, pues ha sido una gran realidad en nuestros niños. No es fácil utilizarlos y ha venido cayendo mucho en desuso. También sucede en los adultos. Eh, en parte favorecido por algunas opiniones con respecto a que ciertos desenlaces asociados a los pacientes que se monitorizan con Swangas pudieran ser desfavorables, pero como Pablo nos ha enseñado muchas veces, pues no se le puede atribuir a un monitoreo cambios en los pronósticos. Entonces tampoco podemos ser tan taxativos de decir que ya tampoco se usa. La posibilidad de tener monitoreos de gasto cardíaco mínimamente invasivos, como seguramente revisaremos en la siguiente semana, pues tampoco es que sea un elemento disponible en todas las unidades de cuidado intensivo. Entonces, pues nos tocará seguir aprovechando las herramientas que tenemos. Y muchas veces el pulsoxímetro, el perfusómetro digital portátil y la radiografía de tórax será lo único que tengamos para entender la situación de choque de un niño, pues nos tocará aprender con esas dos herramientas a valorarlo, o habrá momentos en que sí tengamos muchas más herramientas que nos ayuden a interpretar la situación de un niño. Aprovecho para recomendar que quienes no hayan podido asistir a la charla ayer de ecocardiografía al lado de la cama, pues aprovechen porque fue una charla muy, muy interesante y que también nos dejó muchos elementos para aprovechar en el manejo de nuestros niños. Creo que pues no tengo nada más que agregar, felicitar a Angeliquita. El tema es bastante largo. Creo que alcanzó a cortarla un poquito, pero no para los 30 minutos que queremos, pero se notó todo el esfuerzo, Angeliquita. Muchas gracias. Gracias, Profe, doctor. profe, muchísimas gracias por sus comentarios. Otto pidió la palabra, Otico. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Angélica. Muy completa y muy útil. Pues yo me quiero unir un poco a Iván en el sentido de que creo que tenemos que aprender todas las herramientas que tenemos disponibles y aplicarlas. También estoy de acuerdo con él en que no podemos decir tajantemente que la PVC no sirve para nada o que el catéter de Swangas ya no se usa, porque eventualmente puede que tengamos que enfrentarnos a que ese sea nuestro único recurso. Entonces, para un intensivista creo que es importante conocer todas las herramientas disponibles, saber qué rendimiento tienen. Una cosa muy importante que tú mencionaste en las pruebas de variabilidad de volumen de la línea arterial es que uno sepa en qué condiciones se hicieron originalmente. Estará pendiente de determinar con el volumen de ventilación mecánica de 6 por kilo que estamos pregonando actualmente cuánto será el valor de variabilidad que rinda más. Entonces, tener en cuenta que
pues no quiere uno ver pacientes con respiración espontánea que tienen obviamente variabilidad y con base en eso se hacen administraciones de volumen que a veces no necesitan. Y con respecto a la maniobra de elevación de las piernas en adultos que mencionaste, recordar que en los niños la compresión del lecho hepático es capaz de aumentar el retorno venoso de una manera que permite también hacernos una idea de si va a responder al volumen o no, al mirar el comportamiento en la línea arterial cuando se haga esa compresión. Y la ventaja es que no implica administrar un bolo de líquido exógeno que de pronto el paciente no va a tolerar. Orlando tuvo la oportunidad de ver hoy un Sundance aquí en la clínica, pues en un adulto, pero como hablamos la vez pasada, desde el punto de vista fisiológico es bonito ver en acción lo que se expresó hoy en la charla. Muchas gracias. Otto, muchísimas gracias. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. Me uno pues a lo que ha dicho Otto y Iván. Sobre todo una cosa muy importante que a veces perdemos es que estas mediciones y estas líneas y estas cosas que usamos todos los días, que las usamos mal cuando estudiamos, realmente entender fisiología de cómo funcionan y eso ayuda un montón para entender la fisiología general. Entonces, además, utilícelo como una herramienta de aprendizaje, independientemente de si nunca más en la vida van a ver un SWAN, el saber cómo funciona, dónde están las líneas, cómo se mide, les ayuda un montón para aprender fisiología. Angélica, nuevamente felicitaciones. No sé si tienes ahí las preguntas del taller. Podemos empezar el taller. Deme un momento, doctor. Ay, perdón. Deme un momento, doctor. Es que las puse en otra. Tranquila. Las pongo mejor ahí. Si quieren, mientras Angélica pone la primera pregunta, alguno de los voluntarios sanos que pueda leer la primera pregunta y de una vez la responde. Ya, acá están. Ya las. ¿La vendo? Sí, ahí está perfecto. Entonces, no sé quién Bueno. quiera ser el primero. La primera pregunta, ¿en qué momentos es más adecuado evaluar la presión venosa central en un paciente en respiración espontánea y en un paciente en ventilación invasiva? Angélica lo dijo en su charla, algún voluntario. Buenas tardes. Vale, Juan. Mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de primer año de la Universidad Nacional. Pues como muy bien lo dice el doctor, pues Angélica nos dio pues casi que toda la respuesta a la pregunta, nos mostró en el gráfico cómo digamos que la aspiración, al final de la aspiración, se acerca mucho la presión pleural a la presión transmural, por lo cual no va a falsear la medición de la presión venosa central. Digamos que además del punto en el ciclo respiratorio donde es más preciso, también hay que ver que, digamos que lo óptimo sería buscar en la curva de presión venosa central la base de la onda C. Sin embargo, pues como también lo escribió, en ocasiones es muy difícil encontrar la onda C, a veces no es clara, entonces pues digamos que los artículos describen que se podría buscar la base de la onda A o hacer la correlación con el electrocardiograma para buscar el punto más adecuado. Digamos que eso fue lo que encontré. Perfecto, Juan. ¿Alguien más quiere anotar algo que le haya faltado a Juan o le sobre? ¿Alguno alguna vez ha visto a alguno? Dale, profe. No, pues quería aprovechar. Entonces, si sus monitores tienen la posibilidad de congelar imágenes, entonces dense esa oportunidad de congelar la imagen, hacer la correlación que nos mostró Angélica del electrocardiograma con las curvas de PVC. O si no tienen cómo congelar las imágenes, pues yo sí sé que todos tienen iPhone 10 para arriba.
Y entonces tómenle la fotico al monitor, amplían y traten en la calma del escritorio ver cómo ustedes encuentran de manera más precisa el punto que les refleje de manera más adecuada la presión venosa central. Muchas gracias, profe. Entonces, en principio, acostumbrarse a medir eso. Ustedes ven que la mayoría de las unidades la gente simplemente coge la media y es la que se reporta en las pocas unidades donde hoy en día se utiliza un monitor de PVC. Siguiente pregunta, Angélica. Bueno, la segunda pregunta. Ay, Dios, la segunda pregunta. Señale condiciones donde la presión venosa central elevada no es reflejo de adecuada precarga. Perfecto, esta pregunta también la tuvo Angélica en su charla. ¿Quién la quisiera contestar? Hola, doctor, buenas tardes. Neil, dale. Doc, ¿será que puedo compartir mi pantalla un segundito? Claro. ¿Quieres regalarme un segundito? Ya estoy compartiendo. Pablo, qué pena mientras comparten ahí la pantalla. Dale, dale. Una cosa importante que tenía ahí en el tintero, Angélica mostró muy bien las variaciones de la tensión arterial en la línea arterial cuando se tomaba cerca del corazón, lejos del corazón, cuando estaba amortiguada, subamortiguada o sobreamortiguada. Pero una cosa importante es que habitualmente la tensión arterial media que registra la línea arterial es la que realmente tiene el paciente, para que tengan esa medida en cuenta. O sea, si uno tiene una presión arterial media bajita, habitualmente el paciente la va a tener bajita. Una vez hagan todas las consideraciones técnicas de la medición, la media casi siempre se mantiene igual. Correcto, Tico, muchísimas gracias. Muy buen punto que habíamos saltado. Shail. Ahora sí. Ahí ya está mi pantalla. Sí, ya vemos tu pantalla. Bueno, no, pues realmente Angélica lo dijo muy bien, muy completo. Yo quería utilizar unas diapositivas que en algún momento fue una exposición que hicimos en el jardín. Estoy de acuerdo con el doctor Perdomo. Realmente este artículo que es por el 2018 pues trata básicamente de responder como 10 preguntas acerca del retorno y la utilización de la PVC. La conclusión de esta charla es que definitivamente es útil de la medición de PVC. Shail, se te está yendo. Aló. Shail, se te está yendo cortado. Tienes muy mala señal, creo. Sí, ahí. No. No, Shai, se escucha cortado. Creo que no vas a poder hablar porque estás súper cortada. No, te oímos la mitad. Sí, no sé tampoco. Si quieres, alguien más puede contestar la pregunta. Shail va, de pronto, si quieres contestar algo más por el chat, puedes escribir alguna cosita mientras alguien más contesta la pregunta. ¿Ninguno? ¿Qué pasó con los pelos hoy? Aló, pues lo primero que yo rescataría es lo que Angélica habló, que es la correlación del retorno venoso con pues con el gasto cardíaco o la bomba cardíaca, que digamos que una de las cosas que más altera o que tenemos que identificar antes de, pues de hacer un análisis de la presión venosa central es mirar cómo está la bomba cardíaca. Cuando hay una bomba cardíaca que está alterada, que está con una disfunción,
pues probablemente eso nos va a falsear porque nos va a producir una PVC elevada, y esa PVC probablemente no será una correlación del volumen como tal, no va a ser no nos va a poder generar esa correlación que es la que queremos cuando analizamos PVC. Como tal, pues existen otros fenómenos que pueden, digamos que, alterar esa medición de la presión venosa, dentro de los cuales los que encontré hay algunas causas intravasculares, digamos que dentro de las causas, la que ya escribí, la falla cardíaca, la hipertensión pulmonar, un TEP, un infarto agudo de miocardio o la misma sepsis pueden pues alterar como tal esa medición. Y hay otras causas extravasculares que van a alterar más la presión transmural, dentro de las cuales pues la muy conocida que es el PEP, que va a ser, digamos, el PEP va a generar un aumento de la presión auricular derecha, por lo cual pues va a falsear la medición de la presión. No va a falsear, digamos, de pronto no es la palabra más precisa, pero sí lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la presión venosa. Hay otros fenómenos como el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, el atrapamiento aéreo, la maniobra valsalva, el neumotórax o la hipertensión intraabdominal, que pueden generar un aumento de la presión transmural y pueden generar esta alteración, digamos, y no va a haber una adecuada correlación entre la presión y el volumen como tal. Perfecto, Juan, muchas gracias. Profe, no sé si quiera anotar algo más. Bueno, ¿Puedo decir algo? dale, Buenas tardes. claro, dale. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Corrales, yo soy fellow de segundo año de la Universidad de La Sabana. Pues simplemente para agregar con respecto a lo que decía Juan Sebastián, que sí, pues el taponamiento cardíaco, la pericarditis, pero también el neumotórax a tensión, el uso pues muy grande pues de presiones positivas muy altas, la estenosis pulmonar y el síndrome de vena cava superior también me puede alterar, pues darme un valor que no se corresponda realmente al valor de la PVC. Entonces, para tener como esos que adicionales a los de Juan. Perfecto, Cata. Aprovechando la presentación de ayer en la mañana que estaban hablando de el índice de vena cava inferior, ¿ustedes consideran que entre el índice de vena cava inferior y la PVC hubo una nueva técnica que haga diferente la relación entre estas y la precarga? ¿Es, ¿Alguien abrió el micrófono? Profe. Orlando dice que le parecen complementarias. ¿En qué escenario tendrías, digamos, una comparada con la otra que fueran diferenciales que pudieras decir que una de las dos te va a ayudar y la otra no? Pues digamos que yo creo que pues el índice de colapsabilidad, digamos que se puede complementar con la PVC, pero pues la ecografía a pie de cama a veces nos puede ayudar a generar un poquito más de precisión en el abordaje, cómo está la hemodinamia del paciente. Y pues ayer lo mostraron en la charla del doctor, que tiene pues cuando hay un índice de colapsabilidad mayor al 50%, hay una muy buena correlación digamos, con que el paciente va a responder al volumen. Entonces, digamos que tanto estadísticamente como, digamos, ya desde el punto de vista ya propio, pensaría que puede ser un poco más preciso, pero lo que hizo Orlando me parece muy adecuado. En esto las variables se pueden complementar y pues nos podría ayudar las dos. Pero miren dónde está la pregunta. La pregunta está en lo siguiente y es, ustedes dicen que el índice de variabilidad sirve para predecir volumen, pero que la PVC tienden a molestar, digamos que dice que no sirve para predecir el volumen. Entonces la pregunta que yo tengo es, los escenarios que hacen que la PVC elevada no prediga adecuadamente la precarga, como dice la pregunta, son los mismos escenarios que podrían hacer que el índice de colapsabilidad no predijera el volumen o son diferentes. Pues el diámetro de la vena cava inferior pues, son más evidentes cuando el paciente está hipovolémico. Podríamos tener dificultades cuando el paciente está hipervolémico. Entonces ahí
pues sí tendría más dificultad porque la vena cava sería menos distensible. Perfecto. ¿Y la PVC elevada, digamos, te marca hipovolemia o en general no? Esto es para llevarlos a un punto importante y es que a veces nos dejamos, digamos, embelezar con algunas cosas que salen nuevas en ecografía. Ustedes saben que soy fanático de la ecografía y no la discuto en ningún momento, pero las mismas peleas que ha habido sobre la PVC elevada son las mismas peleas que tendría el índice de colapsabilidad elevado. Y es que no necesariamente predice nada. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasa a la PVC. Si ustedes piensan todas las cosas que ustedes están diciendo en este momento que son señales que condicionan una PVC elevada que no sea reflejo de una precarga adecuada, son las mismas que podrían hacer que un índice de colapsabilidad se viera normal estando el paciente con una precarga no adecuada o adecuada. ¿Sí? Buenas. Sí. Quiero opinar algo. Sigue. Buenas. Bueno, mi nombre es Antonio Arias. Yo soy docente de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena. A mí también me gusta mucho, como el doctor, lo de ecografía y ecocardiografía. Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que el índice de colapsabilidad es más recomendado cuando el paciente no se encuentra intubado. El índice de distensibilidad es más recomendado cuando el paciente ya se encuentra intubado. Ambas tienen también sus pros y sus contras. Pero recordando que a veces en algunos estudios se muestra que tanto el índice de colapsabilidad como la distensibilidad puede tener una sensibilidad del 34%. O sea que también hay, como dice el doctor Orlando Mizar, hay que hacer una relación comparativa. No solo basarnos que no encontramos esto, sino que también hay que ver cómo está la función cardíaca, como indicó ayer el doctor en la charla. ¿Qué otra anomalía puede tener asociada? ¿Sí? Entonces sí, tiene sus pros y sus contras, pero hay que tener siempre en cuenta que en algunos estudios demuestran muy baja sensibilidad, incluso especificidad. Gracias. Doctor Arias, muchas gracias. Le dejo la Yo, inquietud a los pacientes. Dale, Carla. yo quería, perdón. ¿Puedo? Habla. Es que no puedo. Buenas, mi nombre es Lina Ugallo, soy residente de la Universidad del Bosque. Bueno, yo quería adicionar algo con respecto a lo que está diciendo, pues a lo que se está discutiendo, porque independientemente de los estudios epidemiológicos y de la especificidad o la sensibilidad de una prueba u otra, si nos basamos en la fisiología y en los circuitos, van a ser, pues es un circuito continuo, ¿sí? Entonces, y son dos estructuras que ambas son distensibles y pueden ser colapsables. Entonces, las mismas cosas que van a influenciar la PVC, sea hacia arriba o hacia abajo, van a cambiar los valores, ya sea de índice de distensibilidad o índice de colapsabilidad de la vena cava. Incluso la medición de la vena cava a través de ecografía o del diámetro de la vena cava me puede ayudar a aproximar un valor numérico absoluto de la PVC. Entonces, en realidad, sí, una cosa va a ser el reflejo de la otra y pues ambas van a tener los mismos problemas. Gracias. Y gracias, Lina. Acabas de resumir lo que quería decir. Entonces, para que vean que no todo lo nuevo es simplemente diferente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La tercera pregunta. ¿Aló? Profe, Bueno, suyo. no, es que yo me perdí unos minuticos, entonces no sé si lo que voy a decir va a sonar estúpido y fue que no oí la respuesta, pero yo sí quisiera que entendieran que las PVCs altas no siempre significan que le está sobrando volumen al paciente o que el paciente no necesita volumen. Entonces tenemos muchas condiciones como puede ser un síndrome compartimental abdominal o de tórax o pericárdico, en los cuales la medición de la PVC va a estar muy alta y justamente el paciente lo que necesita es volumen para tratar de compensar las fuerzas externas al corazón y que el paciente tenga gastos mientras se resuelve mecánicamente la situación que está generando esa lectura de una presión venosa elevada. Entonces, como te digo, pues yo me tuve que ausentar ahí unos minuticos mientras atendía aquí una cosa en la unidad, pero quisiera que quedara esa claridad. No sé si ya se había hablado de eso. Me disculpan si ya lo habían dicho.
Gracias. Hablado. Profe, perfecto la aclaración, no lo habían mencionado. Angélica, sigamos la siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿En qué condiciones la presión de la cuña de la arteria pulmonar no es reflejo de la precarga del ventrículo izquierdo? Dale, Orlando. Ay, pues que me acuerdo. Buenas tardes. Mi nombre es Orlando Mizar. Soy fellow de segundo año de la Universidad Nacional de Cuidado Intensivo Pediátrico. Ante la pregunta, bueno, la presión en cuña, como tal, la hemos considerado como un valor subrogado de varias presiones antes de llegar al concepto de la precarga, y entonces a nivel de esos valores pueden haber algunas afectaciones. Vemos que si la presión en cuña es asimilable, entonces la presión en cuña va a ser subrogada de la presión capilar pulmonar, va a ser subrogada de la presión de la aurícula izquierda, y va a ser también un valor subrogado de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que al final es lo que tratamos de manifestar como la precarga en este contexto. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, si hay momentos en que la presión en cuña no va a ser similar a la presión de la aurícula izquierda, y una de esas condiciones es, por ejemplo, de que el catéter, la posición del catéter de la aurícula, de donde se haya enclavado la aurícula, no esté en la zona en la que uno dice, en la zona 3 de West, sino puede estar arriba o abajo, y eso puede hacer unas variaciones que inclusive hay registros que reportan hasta un 50% en el valor de estas presiones. También entendemos que la PEP puede hacer un cambio en este concepto, y las diferencias, por ejemplo, en la presión en cuña con relación al ventrículo izquierdo, también la podemos ver ya propia de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, ya más traducido hacia la precarga, puede estar, es variable ya en otros contextos, como cuando si el paciente tiene insuficiencia aórtica, o cuando tiene un ventrículo que no es complaciente, que no tiene una buena dilatación, en casos francos de falla respiratoria como tal. Listo, eso es todo. Perfecto, Orlando, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa adicional? ¿O no está de acuerdo con Orlando? Sí, buenas, yo quería adicionar unas cosas. Mi nombre es Lina Bugallo, soy residente de la Universidad del Bosque. Bueno, yo adicioné otras patologías o contextos en los cuales no va a ser reflejo de la precarga al ventrículo izquierdo. Una de esas es la presencia de estenosis o hipoplasia de las venas pulmonares, porque esto pues nos va a desconectar ese circuito que, para que sea un subrogado de esa precarga, tiene que ser continuo. Todas las anormalidades del drenaje venoso pulmonar, así no sean obstructivas, la valvulopatía mitral, la misma disfunción ventricular izquierda puede falsearnos o darnos una medida no tan precisa de la precarga, y todas las patologías que constituyan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como también lo mencionó Orlando. Gracias. Perfecto, Lina, muchas gracias. Doctor Perdomo, ¿quiere complementar? ¿Qué les digo? Pues como dijimos, no es un dispositivo que estemos usando frecuentemente en pediatría, pero hay que saber que tiene sus limitaciones. Entonces, creo que ya dijeron partes. Si yo tengo fenómenos que me alteren el adecuado flujo de sangre a través de los pulmones, pues voy a encontrar lecturas que pueden ser falsamente anormales. Igual cuando yo con una terapia ventilatoria muy agresiva que me obliga a usar niveles de PFP muy elevados, es muy probable que yo convierta las zonas de 3 de West en zonas 2 o 1,
Incluso, pues, como lo hemos hablado algunas veces con Angélica, pues pretender que cuando uno esté colocando el catéter justo le quede en una zona 3 de hueso, eso es más cuestión de suerte que de habilidad. Entonces, tener en parte esas consideraciones. Y igual que hablamos para la medición de la PVC, pues muchas de las cosas que generan choque obstructivo, pues pudieran también simular presiones de la cuña elevadas. Entonces, si yo tengo un fenómeno obstructivo a la salida del ventrículo izquierdo, o tengo un compartimental abdominal, o tengo un compartimental del tórax o pericárdico, también puedo tener lecturas falsamente elevadas de la cuña de la arteria pulmonar. Perfecto, profe, muchas gracias. Creo que ese punto quedó claro. Básicamente, pulmón más tolos y es lo de siempre la PVC. La siguiente pregunta entonces sería, ¿cómo hacer? Cuarta pregunta. Si contar... Dale, Angeliquita. No, profe, perdón. Es que como se cortó pensé que no estaba. Bueno, cuarta pregunta. Si contara con un catéter de la arteria pulmonar, ¿cómo podría sospechar de la presencia de una CIB residual en un paciente con posoperatorio de esta entidad? Voluntarios. ¿Ninguno quiere contestar esta pregunta? Yo, doctor. Dale. Bueno, yo describí dos formas para poder hacer esa evaluación de un cortocircuito residual de izquierda a derecha. Me parece que de las más rápidas es hacer una primera toma de gases de la luz proximal, que va a ser la que está localizada en la aurícula derecha, y una toma de gases en la luz distal, que va a estar localizada en la arteria pulmonar. Un salto oximétrico que sea, pues con respecto a los contenidos de oxígeno, mayor a 14 volúmenes por ciento, va a ser indicativo de un cortocircuito significativo de izquierda a derecha. Y la otra forma, otra opción para hacerlo con el catéter es hacer una medición del QPQS. Entonces, vamos a tomar pues gases arteriales, vamos a tomar gases venosos mixtos, vamos a tomar, bueno, y los gases o la saturación de la vena pulmonar, pues la vamos a tener que asumir. Y haciendo pues el cálculo, la relación entre el contenido arterial menos el contenido venoso pulmonar menos el contenido arterial pulmonar, pues vamos a sacar el QPQS. Si ese QPQS es de 2 a 1, pues ya también sería indicativo sugestivo de un cortocircuito residual. Eso escribo. Gracias. Muy bien, Lina. Orlando también pidió la palabra. Aló, bueno, ya Lina complementó, prácticamente lo dijo todo. Lo que sí quería decir es que, bueno, debe haber, complementando a lo que ellos, para que esa CIB residual se pueda registrar, pues debe haber un gradiente entre ellas, y también hay que hacer alguna evaluación de hacia dónde va el sentido de ese cortocircuito. Si el cortocircuito es de derecha a izquierda, pues podía verse mediante la técnica del termistor como un aumento de un evento de un gasto elevado, de un gasto cardíaco elevado. Si es de izquierda a derecha, pues la dilución de la temperatura o la sangre o el líquido caliente, pues se va a diluir y se va a manifestar como un signo de bajo gasto o de gasto cardíaco bajo. Complementado, porque Lina sí lo dijo todo ya. Esa es la tercera técnica, muy bien. ¿Alguien más propone alguna otra técnica o no está de acuerdo con alguna técnica?
¿Cómo dice que nadie hubiera operado el cortocircuito al revés? Bueno, perfecto. Entonces, como ustedes ven, pues la sangre venosa mixta puede llegar a ser muy útil en algunos escenarios. Orlando, cierra el micrófono que creo que se oye el fondo de tu casa. Angélica, sigamos la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La quinta pregunta. ¿Qué pruebas de valoración de la precarga y la respuesta cardiovascular al aporte de volumen puedes señalar? Entonces, esta también la mostró Angélica en su presentación. No sé si alguno la quiera resumir rápidamente. ¿Ningún voluntario? Anita, yo sé que tú ya estás grande, pero no te he oído hablar, no quieres hablar en esta. Aquí estoy, aquí estoy. Dale, Perdón. te tocó la pregunta fácil. Pues sí, ya que usted me llamó. No, mentiras. Profe, bueno, pues no, lo que Angie dijo, pero pues resumido la medición de las presiones de llenado, teniendo en cuenta pues que ahí se pueden sobreestimar la presión transmural en los casos que se mencionaron en las preguntas previas, la medición de los volúmenes y las áreas pues por termodilución, la valoración funcional del rendimiento cardíaco por modificaciones transitorias de precarga, que pues eso nos va a esbozar una medida instantánea del movimiento de funcionamiento cardíaco, la medición de la variación de pulso de la banda arterial que Angie nos explicó muy bien pues con el esquema, la medición ecocardiográfica que podemos hacer, y también está la prueba pues de la elevación de las piernas, que veíamos también en el esquema. Básicamente pues esas son las que yo como que refería ahí, que eran pues casi todas las que Angie nos nombró y nos explicó ahí muy detalladamente. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien quiere complementar o quiere ajustar alguna? Yo Dale. puedo hablar, soy Gustavo Solano, soy residente de cuidado crítico de segundo año del programa de la Universidad Simón Bolívar. Soy residente de adultos, pero igual estoy aquí invitado por ustedes. Muchas gracias por tenernos. Claro. Existe también el test de oclusión en la ventilación mecánica, el cual se puede evaluar con un aumento del volumen sistólico del 5%, que aunque no tiene una validez importante en pediatría, en el adulto se puede utilizar de forma adecuada. Y en cuanto a las pruebas con pruebas de fluidos, acordar que tenemos, además del challenge de fluidos con 500 mililitros, el mini challenge de fluidos, que pues la dificultad está en cómo se ha evaluado con starches y no con cristaloides, pero se hace con 100 mililitros. Esas dos no las mencionaron hoy y pues están validadas también en el adulto. Los demás ya los dijeron. Muchas gracias, Gustavo. Chévere tenerte con nosotros. ¿Alguien más quisiera aportar alguna otra prueba o algo que conozca de volumen? Profe Perdomo, ¿quiere hacer alguna anotación final? Bueno, muy bien, entonces pasemos a la última pregunta, Angeliquita. De pronto el profe Perdomo se ocupó, ahorita vendrá. Yo creo. Bueno, doctor, la última pregunta. ¿Pudiera utilizar las mediciones de la presión venosa central como reflejo de la gravedad de la afección pulmonar en un paciente en ventilación mecánica? ¿Alguno quisiera contestar esa pregunta? Profe, yo quiero pues ahí Dale. hablar un poquito. Pues tener muy en cuenta que la presión venosa central nos permite evaluar en parte del gasto cardíaco la precarga y la parte del ventrículo derecho, pero tenemos que tener en cuenta que ese parámetro se va a afectar por la presión de la vía aérea,
y en ese caso pues no solamente va a ser importante esa presión intravascular que tenemos, sino además la presión transmural, que es la que finalmente se va a ver, digamos, más impactada cuando tenemos los pacientes con ventilación mecánica. Además, esa PVC se va a afectar por la presión pleural y los cambios durante el ciclo respiratorio, pues digamos que pudieran usarse en parte para evaluar el esfuerzo respiratorio del paciente durante una ventilación espontánea o cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica. Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos parámetros de ventilación que van a poder, digamos, afectar esa PVC, pero ya afectar pues a la hora de la correlación hay que ver efectivamente pues qué parámetros de estos como la PEP, como la presión media están afectando esa presión transmural y pues alterando ese valor de PVC. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta para poder ver la parte de la afección. Pero si tenemos pues en el sentido inverso en mente eso, también podemos saber que el incremento en la PVC en la fase pasiva de la respiración con presión positiva va a hablar de que tenemos una distensibilidad pulmonar relativamente alta en relación con la distensibilidad de la pared torácica, y eso nos hablaría de que la presión de las vías respiratorias pues está transmitida al espacio pleural y nos podría hablar de la función respiratoria. Eso era. Perfecto, Anita. Hernán pidió la palabra. Hola, buenas tardes. Doctor, para complementar algo de lo que dijo Ana María, si en pacientes con SRA en adultos, se ha visto que cuando están en proceso de ventilación mecánica, estos pacientes con PVCs mayores de 8 a 12 tenían una mayor asociación a mortalidad asociada a lo que muy bien dijo ella, aumento de las presiones en la vía aérea, y eso con una repercusión asociada en toda la vasculatura pulmonar. Cuando llevaban a esos pacientes a parámetros más protectores con PVCs que se mantenían debajo de 4 milímetros de mercurio, tenían una menor mortalidad y tenían pues unas PVC que permitían una adecuada perfusión. Eso solo como para un punto a complementar. Muchas gracias, Hernán. Entonces, en principio es muy importante entender la diferencia entre un pulmón enfermo y un pulmón sano y cuál sería su impacto sobre la PVC. No sé si alguien quiere complementar. Lina, dale. Bueno, yo creo que un punto importante que nos va a permitir que a través de la PVC uno indirectamente evalúe el pulmón es entender que la transmisibilidad o la capacidad de transmitirse de la presión de la vía aérea o específicamente el PIB a las cavidades cardíacas va a depender de la mecánica de ese pulmón. Entre más distensible sea el pulmón o menos alterada nosotros tengamos la distensibilidad pulmonar, más se va a transmitir esa presión a las cavidades o los compartimentos contiguos. Esto no solo va a pasar con las cavidades cardíacas, sino también con el compartimento, por ejemplo, del sistema nervioso central o el compartimento abdominal, ¿sí? Teniendo contextos como presión intraabdominal y como trauma craneoencefálico, que pues sobre todo cuando en estos pacientes también tenemos patología pulmonar asociada, por ejemplo, politraumatismos. Entonces, yo pienso que es tener en cuenta eso, entre más se transmita la presión, mejor características mecánicas pulmonares tenemos, o tenemos un pulmón más sano. Cuando el PIB no se transmite, eso quiere decir que la distensibilidad está alterada y por eso, digamos, se cega o no se pasa o no se transmite esa presión a los diferentes compartimentos o a las diferentes cavidades. Perfecto, Lina. Gustavo, ¿querías participar? Carmen, hay un concepto que dijeron muy interesante que era la presión transmural. Wolfgang Krüger propone que la mejor forma de evaluar la precarga de cualquiera de las cavidades es evaluando la presión transmural. Y para evaluar la presión transmural, él dice que deberíamos evaluar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la presión circundante. Pero que esta también va a verse determinada cuando lo evaluamos en el circuito derecho para evaluar las resistencias del circuito pulmonar a la presión en la aurícula derecha. Resulta que cuando hay presiones elevadas circundantes, esa presión en la aurícula derecha se asocia o se puede comparar con la PVC. Entonces, para hallar la presión transmural en las cavidades derechas, la presión de fin de diástole del ventrículo derecho menos la PVC es el equivalente a la presión transmural de eso.
Así que nos puede, de alguna forma, la PBC demostrar que hay resistencias elevadas en la vía aérea porque se va a traducir como un aumento de las presiones circundantes y de esa forma va a ser un determinante de la presión transmural y de esa forma puede ser un determinante al final del estado de precarga en nuestros pacientes bajo ventilación mecánica. Muy claro, muy bien, Gustavo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Creo que lo resumieron ya bastante bien. Profe, perdón, dime. Dale. No, que de pronto la única aclaración que todos ya dijeron, la mayoría, o todo, es que si la distensibilidad de la pared torácica y los pulmones es normal, se va a transmitir un poco menos de la mitad de la presión de las vías respiratorias al espacio pleural, o sea, más o menos esa es la proporción. Y que cuando disminuye la distensibilidad pulmonar, se va a transmitir menos presión de la vía aérea, pues, al espacio pleural. De acuerdo. No sé, profe Perdomo, ¿quiere hacer alguna anotación de cierre o definitivamente lo ocuparon? Sí, otra vez me perdí los últimos minutos, pero creo que por lo último que oí las respuestas están dentro de lo que deseamos. Entonces creo que como conclusión me gustaría que, volviendo a las bases, entendiéramos que tenemos elementos en nuestras unidades de cuidado intensivo para aprovechar la monitorización de nuestros niños, la PVC, el contorno de la curva de presión arterial, son cosas supremamente útiles, con la mayor presencia de ecocardiografía y ojalá con el mejor entrenamiento de los médicos de las unidades de cuidado intensivo en ecocardiografía, seguramente este se volverá nuestra herramienta más preferida porque pues de todas las maneras objetivizar el rendimiento cardíaco con volúmenes, fracciones de eyección, aportamiento y todas esas medidas que nos puede dar el ecocardiógrafo, pues tendremos mucha más información, pero la realidad es que esto no está disponible en todas las unidades, ni todos tenemos el entrenamiento formal y adecuado para que nuestras mediciones sean las correctas. Entonces, mientras tanto, pues aprovechar todos estos demás elementos que tenemos para guiar la apreciación hemodinámica de nuestros niños. Eso es lo que quería decir y felicitar a Angélica de nuevo por la presentación tan excelente que hizo. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos en 8 días. Vamos a continuar nuestra evaluación. Vamos a hacer en este caso monitoría avanzada con las nuevas técnicas mínimamente invasivas. Lina, ¿querías decir algo?